Ahora estamos con Ricardo Ríos Silvero. ¿Cómo te va, Ricardo? Carlos Martínez saluda. Carlos Martínez, saludos a tu audiencia también. Gracias, muy amable. Vamos a tener que, a ver si leo bien, rascar la olla. Me decía recién Germán Rojas en torno. Yo después le preguntaba, con este tema de, por un lado, tienen dificultades de pagar subsidio a transportistas, tienen dificultades para pagar a tiempo a los contratados, para pagar a tiempo a los funcionarios, para también los que están haciendo construcciones, para los constructores. Y él me decía, y mira, ahora hay mucha estrechez, vamos a tener que raspar la olla. Es cierto que no estamos en una situación de catástrofe, pero esta situación de estrechez no va a cambiar del día a la noche. ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cómo ves la situación real en este momento? Porque te diste cuenta que hay como varios sectores que están pidiendo, digamos, reclamaciones que el propio ministro futuro decía justas. ¿Cuál es la situación real entonces a nivel financiero del Estado paraguayo, Ricardo? Carlos Martínez, hay que tomar las cosas con calma porque el Ministerio de Hacienda tiene disponibilidades, pero que no las puede tocar. Las tiene depositadas en el Banco Central de Paraguay que tienen relación con jubilaciones, por ejemplo, ¿no? Tiene también disponibilidades provenientes de la colocación anterior de bonos, tanto internacionales como locales, pero que están asignados a otros rubros. Tiene también la posibilidad adicional de recurrir a un préstamo inmediato del Banco Central. Está autorizado el Ministerio de Hacienda a hacer eso, hasta por Constitución Nacional, y puede conseguir ese dinero de la noche a la mañana, porque le está faltando dinero en este momento para pagar todo el subsidio que se ha prometido contractualmente a los empresarios de transporte. Eso se puede hacer de inmediato. Aparte de eso, hay que investigar también la posibilidad de que Paraguay, como país cogobernador del Fondo Monetario Internacional, pueda recurrir a los recursos que tiene cada país en el Fondo Monetario para problemas similares a estos que estamos viviendo. Es cuando el país está en condiciones económicas, pero no presupuestarias, para hacer frente a sus compromisos, recurrir a ese tipo de préstamos. Todo eso se puede hacer. Lo que me está llamando la atención es que no se esté haciendo eso a tiempo. Seguramente se hace, pero atrasado o a las apuradas, y entonces no se consigue a tiempo el dinero. Pero dinero está disponible ya en algunos rubros, solamente que están asignados a fines diferentes. Hay más dinero disponible en el Banco Central, pero tiene que solicitar ese préstamo, y hay dinero disponible con los recursos del Fondo Monetario Internacional, sin hablar de las líneas de crédito que son abundantes del Banco Interamericano de Desarrollo y que no se las puede tocar porque están destinadas a proyectos concretos, ¿verdad? Pero líneas de crédito que se pueden también encauzar con nuevas líneas de crédito para ciertos menesteres, solamente que todo eso lleva tiempo. En otras palabras, tenemos un potencial económico, financiero y presupuestario increíblemente grande, pero no sabemos administrarlo, Carlos Martínez. Ahí está. Y entonces, por lo tanto, al no saber administrarlo, ¿qué significa no saber administrarlo? ¿Y cómo ve entonces que van a ser los primeros pasos del gobierno que asume el jueves que viene? Y no saber administrarlo significa que no se están viendo a tiempo estas dificultades. Entonces la gente va a la huelga, ¿no? Sin hablar aquí a favor de los empresarios del transporte, que yo creo que el régimen de transporte en Paraguay es obsoleto y anacrónico, habría que hacer algo al respecto. Pero si uno asume una responsabilidad contractual con un gremio tan poderoso como el transporte público, que lleva nada menos que a la población trabajadora a trabajar a sus puestos de trabajo, uno tiene que cumplir eso. Uno no puede dejar eso para el día antes. Cuando se hacen las cosas el día antes es que surgen estos problemas, porque hay pasos que dar, también formales, para conseguir ese dinero que sí está al alcance del Ministerio de Hacienda. Quiere decir que directamente es un problema de administración de saber en estos momentos. El dinero está, pero no se lo está encarando de manera adecuada. Sí, es un problema concreto de gestión. De gestión. Y entonces, ¿cuál es al comienzo de la gestión siguiente, cómo crees que se va a encarar todo este cúmulo de situaciones? Y yo creo que como es algo así como un etos nacional o una mentalidad local esta de hacer las cosas a última hora, yo veo con muy buenos ojos que los miembros potenciales, digamos, del nuevo gabinete están trabajando ya a tiempo, incluso antes de asumir el mando, para saber cómo tomar las riendas del carro sin que se desboque el carro. Yo supongo que estarán previendo ya circunstancias para que no vuelva a ocurrir esto, que no solamente es injusto para los trabajadores que no pueden llegar a sus puestos de trabajo, no solamente es injusto para las empresas que dependen de ellos también, ¿verdad? Pero es una cosa tan elemental que ponerse a hablar hoy en día de cómo
poner en marcha a los buses de transporte es algo anacrónico, increíble, Carlos Martínez. Quiere decir que si hubiera habido una mejor gestión, no dejar para última hora el tema de cuánto se le ofrece estos 4.000 millones de guaraníes para hoy y direccionando mejor los recursos, esto se podría evitar. Se podría evitar, pero es un problema de mentalidad, Carlos Martínez. Es difícil decir fulano de tal es el culpable, porque en todos los niveles, todo tipo de mandatarios están dentro de esa mentalidad. Estas cosas se pueden solucionar, se dice a tiempo, pero no se hace. Entonces llega el día o el día antes y a las corridas se intentan solucionar estos problemas, habiendo dinero ya disponible o teniendo que gestionar nada más ese dinero, no se lo hace a tiempo. Entonces amanecemos un día como hoy viendo desde las 5 de la mañana cómo la gente tiene que treparse como ganado a camiones de transporte militares, poniendo en riesgo su propia seguridad. Pero yo no entiendo cómo la gente que no está en condiciones de dar un salto al camión sin ser bien ayudada puede llegar sano y salvo a su trabajo, ¿verdad? Ahí está, justamente es la gente la que sufre. Y ahí la pregunta final, Ricardo, desde el punto de vista estricto, por lo que vos estás señalando, por las señales que dan los futuros integrantes del área económica, ¿cuáles serían sus prioridades reales una vez que inicien la gestión en todo lo que resta del año? Y lo elemental, cerciorarse de cuánto dinero está disponible ya a sola firma en caja, eso quiere decir también en bancos, en el Banco Central, todo, y ver cuáles son las partidas que deben ser solicitadas a tiempo para que cuando llegue el día D y no se estén corriendo y llegando tarde, ¿no? En otras palabras, es una cuestión de administrar nada más la cosa pública. Y cuando se trata de res pública, que da origen a la expresión república, res pública significa cosa pública. El transporte de pasajeros es de interés general, es una cuestión pública. No se la puede dejar a merced de intereses mezquinos en el sector privado y menos todavía a merced de improvisados en gestión pública. Y eso sí me pregunta la gente que te consulte, y cuando se habla de que vamos a terminar con déficit otra vez económicamente, ¿qué significa? Eso significa que los ingresos públicos no son suficientes para cubrir los egresos públicos. Hemos pasado 8 años de superávits, eso no necesariamente es tampoco ideal, porque ya sabemos que el exceso de virtud también es un defecto. Tener muchos superávit en un país que sufre de pobreza extrema y de desorden medioambiental y que no tienen las micro y pequeñas empresas asistencia técnica y crediticia es un absurdo. Pero ahora que caemos al otro lado del absurdo, o sea, estamos por debajo de la línea de flotación este año con un faltante impresionantemente grande que se lo estima en 500 a 600 millones de dólares si es que no se detiene el carro. Es decir, no es que eso vaya a ocurrir, pero puede ocurrir. Estamos estimando en 1,7% el déficit fiscal, como que el Producto Interno Bruto del país está aproximadamente en 33 mil millones de dólares hoy en día. Y 1,7% y ya se llega a la suma que acabo de señalar, pero son estimaciones burdas, Carlos Martini. Déficit público quiere decir solamente que el ministro de Hacienda no tiene lo suficiente para hacer frente a sus obligaciones presupuestarias. Clarísimo. Quiere decir que al no tener dinero para hacer frente a las exigencias presupuestarias, ¿eso qué significa a nivel económico para el resto del año y el comienzo del que viene? Y significa que vamos a estar con el cinturón apretado en todas partes, no solamente a la gente que quiere ir a trabajar, vamos a tener dificultades de ese tipo también con los proveedores. Los proveedores del Estado están sin cobrar desde febrero y marzo, Carlos Martínez. Claro. O sea, graves, porque cuando los proveedores no cobran, que son numerosos, que tienen que atender sus deudas privadas también y pagar a sus funcionarios, a sus empleados, hacer sus compras e inversiones. Cuando el presupuesto público no está pagando, pero son varios meses de atraso, cuando tampoco el sector público está cobrando lo que le corresponde por Yacyretá, porque resulta que Cristina tiene que atender primero los subsidios internos de su propio país, pero no cumple tampoco su contrato con Paraguay pagando lo que tiene que pagar, se producen faltantes por todas partes y a eso se agrega el contrabando masivo que se hace, no solamente contrabando, también importación legal de productos argentinos, porque están baratísimos, pero comprar tan masivamente productos argentinos como hace medio Paraguay es como salir a consumir a la Argentina. Se deja de consumir en Paraguay las empresas que producen esos productos que son sustitutos o sucedáneos de los productos argentinos, terminan en dificultades también. Entonces
cae el consumo interno, que es lo mismo que decir cae la demanda interna, y eso es lo que explica el por qué en un país de tan alto crecimiento como se pronostica para este año, en 13 o 14%, resulta que el consumo cae por las dificultades señaladas. El presupuesto público no tiene dinero para pagar a proveedores, no se puede cobrar a la Argentina y encima consumimos productos argentinos. Ahí está. ¿Y de esto cómo crees que se sale a nivel ya no de cortísimo plazo, sino de medio plazo? ¿Cómo encarar este escenario, Ricardo? Yo diría para la próxima semana lo mejor va a ser ya que el nuevo gobierno que va a estar asumiendo en esos días se posicione fuertemente en la caja del Ministerio de Hacienda en el sentido figurado del término. Hay muchas cajas, ¿verdad? Entonces, que allí los que vayan a ser responsables determinen exactamente cuánto dinero hay ahora a sola firma en los bancos y cuánta es la cantidad de dinero que está disponible, pero que hay que presentar una solicitud para tener acceso a ese dinero. Por ejemplo, recurrir a un préstamo del Banco Central, o cuáles son los pasos formales a dar para recurrir a los fondos de cogobernador del Fondo Monetario Internacional en un periodo de emergencia. Todo eso necesita procesamiento. Yo creo que es lo primero que hay que hacer. Como siempre, Ricardo, muy amable, un saludo para vos. Ha sido un gusto.